¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Estudiaremos hoy la última de las epístolas de Pablo, estimado estudiante del Instituto Bíblico del Aire, y le saludamos afectuosamente una vez más. Hemos estado estudiando 13 de las epístolas de Pablo, comenzamos con el libro de Romanos y estamos concluyendo con Segunda de Timoteo. Y de nuevo estamos saliéndonos del orden en que estos libros se encuentran en las Escrituras, pero lo estamos haciendo así porque queríamos tomar esta carta de Pablo en último lugar. Esta carta de Segunda de Timoteo es la última voluntad y testamento del apóstol Pablo. La tradición nos dice que después de estar en prisión en Roma, en un encarcelamiento suave, arrestado en su casa, encadenado entre 2 soldados romanos, pero se le permitía enseñar clases bíblicas y visitantes iban y ministraban para sus necesidades, la historia de la iglesia nos dice que Pablo fue absuelto de ese primer encarcelamiento romano. Esto nos lleva más allá del relato de Hechos y del relato bíblico. Pero la historia nos dice que habiendo sido absuelto de ese primer encarcelamiento, el apóstol Pablo fue a Roma, lo cual era su gran deseo. Le dijo a los romanos que quería visitarles para que ellos fueran su base de apoyo mientras iba a España y hacía obra misionera allí. La historia de la iglesia dice que él hizo eso, que después de hacer obra misionera en España, regresó a Éfeso y regresando a Éfeso estuvo en Troas cuando Nerón quemó a Roma y culpó a los cristianos. Cuando esto pasó, todos los cristianos de todas partes del imperio romano fueron perseguidos, odiados y tratados con indescriptible crueldad y hostilidad por todo el imperio romano. Usted puede hallar referencias en las cartas de Pedro y en muchas de estas epístolas respecto a esta gran persecución que experimentó la iglesia. Una gran ola de persecución siguió a este acto del desquiciado Nerón de quemar a Roma y culpar a los cristianos. Y por supuesto, como Pablo y Pedro eran conocidos como líderes del movimiento cristiano, fueron hombres marcados por el imperio romano. Pablo fue arrestado de nuevo en Troas y podemos inferir del contenido de Segunda de Timoteo que probablemente Timoteo estaba con él cuando fue arrestado. Aparentemente Pablo fue tratado muy rudamente y a causa de esto Timoteo rompió a llorar porque Pablo le dice a Timoteo en esta carta: recuerdo tus lágrimas. La última vez que se vieron, Pablo recordó las lágrimas de Timoteo, porque era obvio para el tiempo cuando lo arrestaron que no sobreviviría a este encarcelamiento. No había duda en la mente de Pablo después de este segundo arresto que lo matarían. Así que, al escribir esta carta a Timoteo, él sabe que sus días están contados, él sabe que será ejecutado. En esta carta a Timoteo, uno no encuentra las frases que están en las otras cartas que escribió desde la prisión. Pablo le escribió a los filipenses: oren por mí, porque sus oraciones podrían causar mi libertad. Lo mismo le dijo a Filemón, pero ahora no necesita decirlo. Él sabe que no saldrá en libertad. Él sabe que está en camino hacia el reino celestial de Cristo y sabe que la hora de su muerte está muy, muy cerca. Así que él hace que estas palabras sean muy graves. Si usted visitara la prisión de Pablo en Roma, podrá entender algo del peso de cada palabra en esta carta. En esa prisión en Roma, en el nivel más bajo de esa prisión, hay un calabozo donde se piensa que tenían al apóstol Pablo. Había una pared de más o menos 3 pies de alto, en la cual hicieron huecos, 2 huecos, lo suficientemente grandes para meter las piernas de un prisionero.
Después que las piernas del prisionero eran metidas por esos huecos, justo antes de que tocaran el piso, quitaban la pared y ataban los tobillos del prisionero allí. Luego encadenaban sus muñecas a las paredes y lo mantenían así, extendido como ellos querían por la tensión de la cadena. Así que ellos podían afligirlo con cualquier castigo que se le antojara. Si el prisionero se conducía bien, ellos podían aflojar las cadenas para que se pudiera sentar, pero no acostar, o aún hasta que se pudiera acostar. Pero ellos no lo soltaban varias veces en un día para que se aliviara. Así que imagínese la higiene personal de ese prisionero y de los demás prisioneros, cómo sería el olor en ese lugar. Debe haber sido un lugar horrible y maloliente. Ellos hasta dejaban que el alcantarillado de la ciudad se filtrara por las grietas en las paredes de esos calabozos solo para hacer la vida del prisionero más insoportable. Fue en lugar así que Pablo escribió su última carta, Segunda de Timoteo. Es un misterio cómo fue capaz de escribir y cómo pudo sacarla de la prisión. Él nos sugiere que hubo un hombre llamado Onesíforo, quien no tenía temor de ser identificado con Pablo. Realmente era muy peligroso visitar a un prisionero como Pablo si estaba bajo la maldición de Roma, como lo estaba Pablo. Y él dice en esta carta que todos le abandonaron. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Todos le desampararon excepto algunos, ese viejo hombre llamado Onesíforo y su fiel médico amado Lucas. Algunos permanecieron con él. Todos los demás le negaron y huyeron tal como negaron y huyeron cuando Jesús fue arrestado. Puede ser que este hombre Onesíforo, quien quiera que haya sido, pudiera sacar esta carta del calabozo clandestinamente. Quizás fue Lucas quien lo hizo. Ciertamente Pablo no la escribió de su puño y letra, debe haberla dictado. Si usted tiene una idea de lo que era esa prisión en Roma y una idea del trasfondo histórico en el cual Pablo escribe esta carta, esto añade peso y gravedad a cada palabra que él dice en esta carta. Y con esa introducción consideremos ahora la carta en sí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Tiene usted problemas para dormir? ¿Sufre usted de insomnio quizás? Si usted estuviera encadenado como Pablo, estaba en esa prisión en Roma, ¿piensa usted que tendría problemas para dormir? ¿No haría eso las noches interminables? Pablo aparentemente pasaba esas noches enteras orando en ese calabozo. Pablo tiene que haber sido un gran guerrero de la oración. Pablo debe haber pasado mucho tiempo en la oración. Y él le dice a Timoteo, todos los días y muchas veces durante la larga noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted puede ver el perfil de Timoteo que emerge de versículos como este. Él debe haber sido una persona tímida, con problemas para relacionarse con la gente. Pablo le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Había mucha gente para este tiempo que no se iban a identificar con Pablo, así que él parece estarle insinuando a Timoteo, Timoteo, espero que todavía creas y que tu fe todavía sea fuerte. Espero que no te avergüences de mí aun cuando estoy en la cárcel por causa de Cristo. Él invita a Timoteo, está listo para sufrir conmigo por el Señor, porque Él te dará fuerza en la aflicción. Esta es una exhortación de parte de Pablo a Timoteo para que esté firme por Cristo.
En esos tiempos de severa persecución, si una persona quería negar a Cristo, no hubiera tenido mejor oportunidad. Pablo no estaba diciéndole a Timoteo que se escondiera o que no le dijera a nadie que él era cristiano. Él le está exhortando a hacer todo lo contrario. Él le da un hermoso recordatorio del Evangelio que ellos ambos creían. Quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando vemos estas palabras de Pablo en el capítulo 1, bien podemos decir que son sus últimas palabras. Bien se ha dicho que las últimas palabras que dice una persona antes de su muerte, quizás son las más importantes palabras de su vida. Si esto es así, y es cierto, creemos que el libro de Segunda de Timoteo son de las palabras más importantes que el apóstol Pablo dijo en todo su ministerio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.